Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden sentarse. Ahora, después de la Santa Misa, les voy a imponer las cenizas para que empiece la Cuaresma. Los que no pudieron venir el miércoles de ceniza, entonces, por favor, les pido que no se acerquen a la sacristía hoy, no vengan a la sacristía, porque después de la misa voy, me tengo que sacar el ornamento y para que no se haga tarde después para la misa de 10 también. Entonces, no pasen hoy a la sacristía e inmediatamente después de la misa les voy a imponer las cenizas bendecidas el miércoles, que son un sacramental. Recuerden que no es un sacramento, el sacramento obra ex opere operato por sí mismo. Si el alma está en gracia, el sacramento va a obrar de alguna forma. En los sacramentales no, en los sacramentales depende de la fe con la que recibe la gente también. Entonces el símbolo de la ceniza, recuerden, es el paso de la vida, lo transitorio de este mundo, y por eso se nos dice, cuando se nos impone la ceniza y se le pone la cruz en la frente: acuérdate, hombre, que eres polvo y en polvo te has de convertir. Eso es las palabras que Dios le dijo a Adán y a Eva en el paraíso cuando los iba a desterrar. Morirás de muerte, le dice Dios a estas almas pobres, esos primeros pecadores, y morirás y al polvo volverás, de donde saliste vas a volver al polvo, polvo eres y en polvo te has de convertir. Entonces, ¿para qué? Para que nos demos cuenta que hay cosas un poco más importantes que las cosas de la tierra, bastante más importantes, que es la salvación del alma. Por eso, a recordar que todo pasa, hijos míos, todo pasa, y esta vida también nos va a pasar. Entonces, después de la misa les voy a imponer las cenizas. La epístola de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los Corintios. Hay un error en el Verbum Domini, dice el profeta Joel, pero no es así. Es del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque Él dice: te oí en tiempo oportuno y te ayudé en el día de la salvación. He aquí ahora el tiempo favorable, he aquí el día de la salvación. No demos a nadie ocasión de escándalo, para que no sea vituperado nuestro ministerio. Antes, mostrémonos en todos como ministros de Dios, con mucha paciencia en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en las sediciones, en los trabajos, en los insomnios, en los ayunos, por la castidad, por la ciencia, por la longanimidad, por la suavidad, por el Espíritu Santo, por la caridad sincera, por las palabras de verdad, por la virtud de Dios, por las armas de justicia a diestra y siniestra, así en la honra como en la deshonra, en la infamia como en la buena fama. Ya nos tengan por impostores o por veraces, seamos o no conocidos, como muertos cuando en realidad estamos vivos, como maltratados, aunque no muertos, tristes en apariencia, pero en realidad siempre alegres, como necesitados, aunque enriqueciendo a muchos, como careciendo de todo y teniéndolo todo. El Evangelio es tomado del evangelista San Mateo y dice lo siguiente: en aquel tiempo fue llevado Jesús al desierto por el Espíritu Santo para ser allí tentado por el diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Y respondiéndole Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces le transportó el diablo a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está que mandó a sus ángeles cerca de ti y te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie contra alguna piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le subió el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y les dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete de aquí, aléjate, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces le dejó libre el diablo, y he aquí que los ángeles se acercaron y le servían.
Hemos entrado entonces en la Cuaresma, hoy ya el primer domingo de Cuaresma, entramos de lleno. El miércoles de ceniza se pone los días antes para cumplir los 40 días, porque estas 4 semanas no alcanzan a ser 40 días, entonces se completan con los días anteriores que empiezan el miércoles antes del primer domingo de Cuaresma. Por eso ya para nosotros hoy sí entramos de lleno en este espíritu cuaresmal, preparándonos para la pasión, muerte y resurrección de Cristo nuestro Señor, para el gran misterio de la redención que se va a realizar en la cruz. Cristo nuestro Señor muerto por nuestros pecados, crucificado y ascendido a los cielos, resucitado y ascendido a los cielos. Tenemos que morir con Él para poder resucitar con Él, nos dice también San Pablo. Y hoy empieza entonces con esta epístola y con el Evangelio de las tentaciones de Cristo nuestro Señor en el desierto, y la epístola de la correspondencia a la gracia, de corresponder a la gracia de Dios, como dice San Pablo, para que no sea vana en nosotros ese regalo, ese don de Dios, esa presencia de Dios en el alma en gracia, y hay que hacerla como dignos ministros de Cristo, hacerla fructificar a esa gracia por la penitencia, por la oración, por el ayuno. ¿Para qué? Para que no demos escándalo, con un aspecto positivo y uno negativo. El negativo es no dar escándalo, es decir, que la gracia de Dios en nosotros sea fruto y produzca buenas obras. No dar escándalo por un lado y mostrarnos como ministros de Cristo, dice San Pablo, como ministros de Cristo, es decir, como almas que Cristóforos, ¿no es cierto? Cristóbal, eso quiere decir esa palabra, portadores de Cristo, es decir, dar buen ejemplo, perseguidos, incomprendidos, mal queridos, no queridos, contrariados, como sea, enfermos, pobres, como sea, tristes en apariencia, dice San Pablo, pero siempre alegres. Ese es el fruto de la gracia. Entonces es el espíritu que tenemos que entrar en esta Cuaresma, no desperdiciar la gracia de penitencia que Dios nos va a dar en este tiempo, y por eso nos pone la Iglesia, porque mejor para empezar que los 40 días de ayuno de Cristo nuestro Señor en el desierto. Cuando empieza su vida pública, en vez de salir directamente a predicar, se va a tomar esos 40 días para entrar en espíritu de compunción y hacer penitencia, 40 días de ayuno. Y al final tuvo hambre, dice naturalmente el Evangelio, y viene el diablo, viéndolo tan virtuoso y sin saber quién era, ya le sacaba conjeturas el demonio, por supuesto que no conocía el misterio de la redención, entonces él hacía sus conjeturas. Primero había pensado que San Juan Bautista era el Mesías, por la forma en que vivía, por cómo se alimentaba con miel de abejas y comía chapulines en el desierto. Entonces viene nuestro Señor y lo ve todavía más virtuoso, entonces empieza a sospechar también, y después de esos 40 días de ayuno que nuestro Señor iba preparando la vida, el camino para la predicación, y para enseñarnos a nosotros también lo que es la necesidad de la soledad y de la oración, entonces viene y lo tienta. Primero de hambre, dile, si tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en panes. Y le dice nuestro Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, del Altísimo. Después lo quiere hacer tentar con esta vanidad: si tú eres el Hijo de Dios, arrójate del pináculo del templo, dice, arrójate de aquí, de esta colina, y te voy a los ángeles de Dios, dice el Salmo, te van a quitar todas las piedras para que no tropieces. Y le contesta nuestro Señor, no tentarás al Señor tu Dios, no lo vas a tentar, no tientes a Dios. El tentar a Dios es que decir, bueno, me voy a poner en tal ocasión de pecado, pero Dios me va a sostener, o voy a hacer tal cosa peligrosa, pero Dios me va a salvar. Es eso, el tentar a Dios. Y la tercera le muestra ya un poco molesto, el demonio le dice, bueno, lo lleva a la ciudad santa y le muestra todos los reinos del mundo, todo lo del poder, la riqueza, todo se lo muestra en un vistazo, en una imagen, y le dice, si tú me adoras, todo esto será tuyo, y lo tienta con esa soberbia, ese deseo de mando, ese deseo de gobierno, de poder sobre los demás, y le dice nuestro Señor, solo a Dios adorarás y a Él solo servirás.
Como era el demonio que fue tentando de a poco para llegar a lo peor, fue tentando con lo más bajo material, digamos así, con la carne, sentís hambre, después con la gloria vana, la vanagloria, que es el aparecer del hombre enfrente del otro, del prójimo, digamos así, y después ya con esa tentación tan fuerte de soberbia en la cual le dice, bueno, no, realmente te voy a dar todo el poder, vas a hacer lo que quieras, vas a ser poderoso y vas a dominar a todos. De a poco fue tentando hasta lo mucho, de la carne a lo más profundo del espíritu. Entonces así tienta el demonio también a nosotros. Dice San Ignacio de Loyola, cuando habla de las dos banderas y cómo el demonio manda a sus demonios a tentar, y a sus malas almas, a las almas escandalosas, los manda a tentar primero con bienes materiales, cosas de la carne, después con vanagloria, y de ahí a los males del espíritu, cosa de que se vaya a crecida soberbia, dice, a crecida soberbia, y se crean como Dios. Y se crean como Dios. Por eso, hijos míos, vamos a aprender de este evangelio del ayuno de nuestro Señor y de las tentaciones que sufrió Cristo en el desierto, para nosotros también caminar en nuestra vida espiritual. Primero vayámonos en este tiempo de Cuaresma un poco al desierto, dice el evangelio de hoy. El desierto implica el retiro, retirarse un poco de la compañía de la gente, retirarse un poco de las cosas, de las actividades habituales, de aquello que no me deja tiempo a pensar, ese retiro espiritual que tenemos que hacer todos para conocernos a nosotros mismos. La imitación de Cristo dice muy sabiamente en el capítulo del amor, de la soledad y del silencio, dice, busca tiempo propio para estar contigo, busca tiempo propio para estar contigo y piensa, medita con frecuencia en los beneficios de Dios. Aléjate del tumulto del mundo, aléjate de la compañía de las personas, aléjate de tus actividades habituales, tómate un tiempo para entrar en ti mismo, quiere decir eso. Busca tiempo propio para estar en ti, para pensar con frecuencia en los beneficios de Dios. El hombre moderno, más que otros, y más, sobre todo y aún peor las almas que viven en la ciudad, rodeadas siempre de gente y de construcciones, es más dificultoso entrar en el corazón y dejar las cosas de todos los días. Y la tecnología, para colmo, que si el ser humano tiene 5 minutos libres, agarra el teléfono, si después tiene otros 5 minutos, vuelve a agarrar el teléfono y nunca está solo. Nunca se retira para reflexionar un poco en los beneficios de Dios, en lo que tenemos que hacer para salvarnos, en el conocimiento propio, en cómo vamos a hacer para llevar una vida espiritual, para poder vivir en gracia, para poder atravesar esta vida y poder salvarnos. Y además el tiempo de recogimiento y de soledad, ese momento que la gente le tiene tanto miedo, el ser humano tiene miedo de estar solo, piensa que se va a aburrir. Hay almas que cuando empiezan vida espiritual y se empiezan a retraer un poco de la compañía de los humanos, se sienten tristes, pero eso es por el demonio. Ese es el demonio que produce esa tristeza. ¿Por qué? Porque no quiere que el alma se dé cuenta del gozo y de la dulzura de la soledad. En la soledad se evitan grandes tentaciones también. Cuando el hombre se aparta, evita peligros de la vista, el no mirar porque está retirado, evita peligros del oído, el no escuchar comentarios, el no escuchar hablar de otros, el no escuchar cosas feas, impuras, groseras, lo que sea. Y también se evita, importantísimo, de grandes pecados de la lengua. Cuando uno está solo no puede hablar. ¿Con quién hablo? Y voy a evitar esos pecados de la lengua, esas críticas, esas murmuraciones, esos chismes, etcétera, ¿no es cierto? Todos los pecados que llevan los sentidos. Por eso, hijos míos, busquemos ese corazón. Tenemos que entrar en esta vida en un camino de santificación del alma. Y qué mejor que esta Santa Cuaresma. Por eso nos dice San Pablo que la gracia de Dios no sea vana en ti. Dios va a venir a morir por ti, va a venir a redimirte, te va a salvar, te saca de esa maldición del pecado original, digamos así. Te da la posibilidad de salvarte y ir al cielo, pero vos pasas toda la vida, todos los años de esta vida, pensando en tonterías, en bagatelas, en vanidades, y nunca te preocupas por esta verdad eterna, que es la verdad de tu salvación. Para eso viene Jesucristo, para cumplir la voluntad del Padre, viene a salvarte, y a ti ni te importa si te vas a salvar, si tienes un alma que salvar, si tienes un cielo que ganar, un infierno que evitar y un Dios a quien amar.
¿Cómo puede ser que el motivo formal por el cual Jesucristo nuestro Señor viene a este mundo, el Verbo se encarna en la Santísima Virgen María, en la Sacratísima Humanidad de Cristo para salvarte y a ti ni te importa? Por eso aprovechemos este tiempo de Cuaresma, hijos míos, para entrar en nuestros corazones, para hacer penitencia, para entender que somos pecadores, porque somos todos pecadores, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Por eso, hijos míos, tenemos que empezar a purificar un poco ese alma inmortal que Dios nos ha dado, que crea Él en el momento de nuestra concepción y que somos hijos de Él más que hijos de nuestros propios padres. Y ese es el sentido de la vida. Si no, ¿qué sentido tiene que estemos aquí? Díganme qué diferencia hay entre nosotros si no llevamos una vida espiritual y los animalitos de la calle y nuestras mascotas y los gallos y las gallinitas de un gallinero y las vacas en el campo. ¿Qué diferencia hay? Vivimos para este mundo. Los sentidos, comer, beber, escuchar, los placeres de la carne, la honra del espíritu perdido. No hay diferencia entre nosotros y los animales si no llevamos esta vida espiritual. Por eso San Pablo dice con tanta certeza, el hombre animal, dice así, el hombre animal, ¿qué sabe de las cosas de Dios? Entonces no andemos por este mundo, nos dice hoy San Pablo, no andemos por este mundo como hombres animales. Caminemos por este mundo como almas redimidas, como hijos de Dios, que recibimos la santa gracia en el bautismo con las virtudes teologales. Y para eso, bueno, vamos a volver en este camino de Cuaresma, con un espíritu de penitencia y de recogimiento, a entender todas esas verdades que realmente no las meditamos. Dice Santo Tomás de Aquino que el demonio, ¿por qué tienta más a los que se van a la soledad? Porque les tiene envidia. El demonio tiene envidia al alma que puede estar un rato sola y pensar en las cosas de Dios. Y decir, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar aquello, tengo que ser mejor en esto, tengo que corregir este defecto, practicar aquella virtud, tengo que mejorar mi caridad, mi paciencia, mi espíritu de penitencia, mi oración. El demonio envidia profundamente a esas almas que hacen eso, porque él ya no puede. Y sabe que el alma que se aleja a la soledad, dice Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica dice, el demonio sabe que el alma que se aleja a la soledad, se aleja para el conocimiento propio y la perfección del alma. Es decir, santificarse, cosa que el demonio no puede. Y envidia con toda su malicia. Por eso dice que el alma que se va a la soledad va a ser tentada, como nuestro Señor hoy. El alma mundana que está todo el día disperso en los sentidos, el oído, el ojo, el gusto, el tacto, está disperso en las cosas de esta tierra. ¿Qué le importa al diablo? Si ya lo tiene. Ni siquiera tienta. Muchas veces el demonio ni siquiera tienta a las almas. ¿Por qué? Porque las almas solas se entregan a su servicio por la dispersión de los sentidos. La dispersión de los sentidos. Por eso también dice San Pablo que el ojo nunca se cansa de ver ni el oído de oír. Nunca se cansan los sentidos de captar lo propio, y a través de esos sentidos va el hombre, el ser humano, cometiendo los pecados más terribles de la naturaleza. Por eso, hijos míos, vamos al desierto. En esta Cuaresma, tómense tiempo para ustedes. Nadie se va a morir porque ustedes se alejan 15 minutos, 10 minutos, un día van 1 hora, después agarran un libro de vida espiritual. Lean el libro de la imitación de Cristo. Lean el libro del Beato Tomás de Kempis, que su santidad San Pío X decía que para él era el libro más profundo escrito por mano humana. La Biblia no, porque es escrita por mano divina, pero de los libros humanos escritos por hombres, dice que para él el más profundo era la imitación de Cristo, del Beato Tomás de Kempis. Léanlo, tómense esos tiempos. No importa si le dicen los demás qué vas a hacer, qué te pasa, déjenlo, retírense un poco a la soledad. Y mediten realmente en lo que trasciende de esta vida. Cuando tenemos que preguntar alguna vez en esta vida, Señor, ¿y si hoy me muriera, qué pasaría conmigo? ¿Y si me encontrara la muerte en el estado en el que estoy? Y si pudiendo hacer las cosas mejor no lo hiciera, y si pierdo el cielo y me voy al infierno, los novísimos, esas grandes verdades que tendríamos que meditar constantemente. Pensar en nuestra muerte, piensa en tus postrimerías, dice las Sagradas Escrituras, y no pecarás. Pero para eso necesitamos tiempo.
Y les digo sinceramente, es terrible. La gente, incluso entre nosotros, la gente, el ser humano moderno tiene 5 minutos de soledad y no sabe qué hacer con ese tiempo solo, y agarra el teléfono y busca a quién hablar, y busca a qué mirar, y busca porque no entiende cómo es entrar en sí mismo. Pues esta Cuaresma, hijos míos, vamos a hacerla de corazón, entendiendo que somos pecadores. Vamos a purificar nuestro espíritu, alejándonos de las cosas del mundo y practicando la oración, la penitencia, el ayuno. Por eso es las gracias propias de este tiempo litúrgico, y más con la gracia de Dios, que aún los que no pudieron el miércoles van a tener el sacramental de las cenizas. Acuérdense que somos polvo, tenemos que acordarnos, polvo somos y polvo nos vamos a convertir. Yo les decía el otro día, si ustedes alguna vez vienen en la exhumación de un cadáver, lo que queda, no queda nada. O desgraciadamente mal hecho cuando les dan las cenizas después de una cremación, que está mal, pero el efecto es el mismo. Es polvo lo que queda, somos reducidos a los elementos de los cuales fuimos formados, y todos en algún momento vamos a hacer eso. ¿Cómo es la vida que uno parece que nunca viene? Ahora, si Dios quiere, cuando vuelva a Argentina me toca ya exhumar el cuerpo de mi madre. Lo que hace unos años hablábamos, y voy a ver cómo son sus restos y reducirlos a una caja, y me explico, ya van a ser 12 años que falleció. Y así vamos a pasar nosotros también, hijos míos. Por eso vamos a tomarnos la vida con seriedad, con la seriedad cristiana, con la seriedad y la profundidad de un buen cristiano, de que estamos en este mundo para salvarnos, y este tiempo litúrgico lo tenemos que aprovechar para meditar en eso, porque si no morimos a nosotros mismos, nunca vamos a resucitar con Cristo, y si no resucitamos con Cristo, vamos a estar perdidos para siempre. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos dé fortaleza, que nos dé humildad, que nos dé sabiduría y honestidad personal para conocernos bien, para poder cambiar y hacer, y que con la gracia de Dios y la intercesión de María Santísima, hacer de nosotros la gloria de Dios que espera de nosotros, buscar la santidad, para que así, llevando la cruz de cada día, después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Credo in un Deum, Padre omnipotente, Factor del cielo y eterno, visibilio omnium et invisibili, et in honor Dominum Iesus Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patria Mater omnia secula, Deum vero, et Deum vero, et Deum vero, genitum non fatum consubstantialem Patri, et omnia facta sunt, qui propter nos omnes, et propter nostram salutem, descende del cielo, et incarna nos ex, et Spiritus Sancto, et Spiritus et Christus etiam pro nobis, Poncio Pilatus, passus Spiritus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum sedera extra Patris, et iterum plenitudos ex cum gloria, iudicabimus et mortus, cuius operatium Dei finis, et Spiritum Sanctum, Dominum et Vivificantem, qui ex Patria Filio producere, cum Patria et Filio singula adoratur, et cum glorificatur, cum multus ex per profetas, et una santa, cattolica, et apostolica Iglesia, confidia non baptisma, in redenzione peccator, et experto resurrectionem mortuorum, et vita perpetua. Dominus vobiscum. Oremus. Scapulis suis